Muy buenas tardes a todos los participantes. Los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Hoy, martes 6 de septiembre, tengo el agrado de presentar la telecapacitación Sepsis y Gestación. Estará a cargo el doctor Víctor Gutiérrez Juárez, especialista en medicina intensiva del Servicio de Cuidados Críticos de la Mujer del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Antes de dar inicio a esta importante telecapacitación, les recordamos a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat, tanto de la plataforma Zoom como del canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, donde estamos transmitiendo en vivo. Bienvenido, doctor Víctor Gutiérrez. Es un gusto contar con usted el día de hoy. Quedamos atentos a su presentación. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Bueno, quien les habla es médico intensivista del Hospital San Bartolomé. Ya en esta oportunidad vamos a conversar acerca de sepsis y embarazo. ¿No? Si bien es cierto, es una patología que tiene bastante importancia, porque es de alguna manera uno de los problemas que tienen una mortalidad bastante alta, ¿no? Que en algunos casos puede ser infradiagnosticada o infravalorada, y que muchas veces puede conllevar a, digamos, un incremento en la mortalidad a la hora de hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, principalmente en el tema de sepsis y embarazo, hay que tener en cuenta digamos, algunos matices importantes en cuanto a lo que es la evolución propia de la gestación, ¿no? Versus, digamos, una respuesta que pueda tener una persona en estado normal, es una persona no embarazada, ¿no? Entonces, vamos. Con respecto a la epidemiología, es la principal causa de mortalidad y enfermedad crítica en todo el mundo, una tasa de mortalidad aproximadamente de 28.6% en la población no obstétrica, ¿no? Y en cuanto a lo que es la población obstétrica, la sepsis materna, esta se define como la sepsis que comienza durante el embarazo o en el posparto, y es responsable de aproximadamente el 10.7% de las muertes maternas en el mundo, ¿no? Se encuentra dentro de las 5 primeras causas de muerte materna, la quinta, en algunos lugares tiende a ser la tercera, ¿no? Y en países muchas veces no industrializados, países en vías de desarrollo, en los que puede llegar a ser hasta la tercera causa, ¿no? Seguido muchas veces de los problemas de ansiedad y problemas como el embarazo, ¿no? Entonces, la sepsis puerperal es responsable de aproximadamente unas 75.000 muertes maternas cada año a nivel mundial, ¿no? Aproximadamente el 2% de muertes maternas en poblaciones desarrolladas son causadas por sepsis e infección, ¿no? Y bueno, las cifras son variables dependiendo del lugar. El caso de África no es tanto mayor, Latinoamérica y el Caribe, y a nivel de Asia, una diferencia con respecto al anterior, ¿no? Entonces, bueno, este es un recuento que se hizo antes de durante el primer año de pandemia, si bien es cierto, se hizo en un hospital. Se hizo un conteo aproximadamente de los casos de sepsis que se pudieron presentar. Vemos pues que de alguna manera, como diagnóstico de sepsis durante el puerperio, shock séptico, que en algunos casos llegaron a ser unos 7 casos, ¿no? Y las septicemias, que llegaron a tener aproximadamente unos 13 casos, ¿no? Que de alguna manera se catalogan de esta manera por el grado en que llegan muchas veces al servicio, ¿no? El grado de avance o en el periodo gestacional, sea digamos, durante la gestación, sea después de la gestación, en este caso en el puerperio, ¿no? Entonces, como definición, la sepsis, de acuerdo al tercer consenso internacional, ¿no? Se define como la disfunción orgánica que amenaza la vida, esto causada por una respuesta anómala del huésped a la infección, ¿no?
es decir, una mala respuesta, pero en condiciones normales, una persona normal, sin ningún factor de riesgo, sin ninguna comorbilidad, una respuesta normal, no necesariamente va, digamos, va a ser normal, sino muchas veces por los cambios que puedan subsistir a consecuencia de esta comorbilidad, también puedan tener un tipo de respuesta diferente, no una respuesta normal. De igual forma, durante el embarazo, los cambios que se van a dar en función de la gestación van a tener una respuesta, digamos, variable. Y si a esto nosotros agregamos o sobreagregamos una comorbilidad asociada, pues bueno, también la respuesta de alguna forma va a ser diferente, ¿no? Va a tener, digamos, una distinta. Entonces, la disfunción de órganos, una disfunción orgánica, generalmente puede ser identificado como un cambio agudo, en este caso, en el escorzófago, ¿no? La variación en la puntuación aproximadamente, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Pero de alguna forma la disfunción de órganos no necesariamente va a ir conllevado con un tema de falla, sino con alteraciones en cuanto al funcionamiento de cada uno de los órganos que consecuentemente puede llevar a la falla del mismo, ¿no? Entonces, las definiciones, bueno, las anteriores definiciones que se han tenido, ¿no? En cuanto al choque séptico temprano, refractario, cada una de ellas tiene una matiz diferente, como digo, dependiendo del tiempo de presentación y cuánto tiempo se inició el tratamiento, ¿no? O se identificó la sepsis. Entonces, revisando un poquito parte de la fisiopatología, ¿ya? Vamos a tener dos tipos de respuestas, ¿no? En condiciones, digamos, la respuesta que deberíamos evidenciar en cualquier persona, ¿no? Debería estar influida, en este caso, por el estado del huésped, ¿no? Y muchas veces también por la virulencia o por el patógeno, ¿no? Dependiendo del grado de virulencia del patógeno o dependiendo del grado inmunológico, del estado inmunológico del paciente, en este caso de la persona, ¿no? Entonces, si bien es cierto, vamos a tener una respuesta proinflamatoria, tenemos la flechita roja que va hacia arriba, ¿no? Una respuesta proinflamatoria que va a estar mediada por una alteración, en este caso, una activación leucocitaria, ¿no? Que va a ser mediada por la liberación de homocitoquinas, proteasas y algunos elementos que van a generar y perpetuar más la activación del complemento como respuesta inicial, ¿no? Entonces, este complemento que de alguna manera va a generar también a su vez una activación de la coagulación, ¿no? Generando cambios, ¿no? A nivel vascular que muchas veces incremento en la agregación y posteriormente necrosis y muerte tisular. Esto es para el caso de que tengamos una interacción hospedero-patógeno con un perfil proinflamatorio. Pero ¿qué pasa con aquellos que tienen una respuesta antiinflamatoria, ¿no? Aquellos que van a tener, que van a ser dados de alguna manera por una regulación de la endocrina, dando como resultado una alteración en el eje hipotálago hipoficiario adrenal, ¿no? Con una disminución de, digamos, de la secreción, en este caso muchas veces de hormonas, catecolaminas, y de alguna manera van a generar cambios, ¿no? Y una mala respuesta a la infección, ¿no? Va a haber también alteración en la función de las células inmunes, ¿no? Y una inhibición de la transcripción de genes proinflamatorios. En este caso, vamos a tener más que todo aquí una predominancia a una respuesta, digamos, un tanto, de alguna forma, inefectiva, ¿no? No vamos a tener la liberación, en este caso, de las citocinas que van a ayudar a mejorar y a perpetuar de alguna manera la respuesta inflamatoria adecuada. Esto, de alguna manera, va a tener un
una respuesta alterada en el caso del embarazo. Si bien sabemos, durante el embarazo van a haber cambios inmunológicos, ¿no? Los cuales van a ir muchas veces en cuanto a lo que es las etapas del embarazo y la gestación, ¿no? En función del trimestre, en este caso que se encuentren, de acuerdo a la bibliografía que se ha revisado, el organismo materno va a pasar por 3 estadios funcionales, en este caso con un perfil más de tipo proinflamatorio durante el primer trimestre, ¿no? Esto incluye que va a tener una respuesta, digamos, diferente durante el segundo trimestre también con un estadio de inmunotolerancia, ¿no? El cual va a corresponder al segundo trimestre y esto se va a vincular con el crecimiento fetal, ¿no? Y hacia el final del último trimestre del embarazo, esto va a volver a cambiar hacia un tipo proinflamatorio, ¿no? Consecuentemente, los cambios inmunológicos durante el embarazo se van a dar, digamos, como una respuesta a nivel local, a nivel del crecimiento, en este caso, crecimiento uterino, crecimiento fetal, la tolerancia que va a haber durante los diferentes trimestres, que esto va a permitir que se dé un desarrollo, digamos, adecuado, pero no generando la inmunidad sistémica, no generando alteraciones en la inmunidad sistémica de la madre. Como les digo, a no ser de que tenga pues una patología de base, ¿no? Sea diabética, sea hipertensa, tenga insuficiencia renal, tenga problemas de tipo reumatológico, lupus, artritis reumatoide, ¿no? Y esto de alguna manera va a modular este tipo de respuesta que pueda tener. Entonces, para esto tenemos que ver que siempre van a haber factores de riesgo materno, ¿no? Entonces, los factores de riesgos asociados con el paciente y los factores de riesgo asociados, en este caso, de causa obstétrica, ¿no? En este caso, pacientes con obesidad, pacientes con estados inmunosuprimidos, de repente por algún tipo de terapia, pacientes con anemia, pacientes con, de alguna forma, una mala tolerancia a la glicemia, o pacientes con glicemia alterada, pacientes diabéticos, pacientes con problemas de secreción vaginal, o historia de infecciones pélvicas previas, ¿no? O en este caso de la edad, ¿no? La edad de pacientes mayores de 35 años, el estado socioeconómico, y como les mencioné en un momento, ¿no? Los cambios tipo de las enfermedades crónicas, en este caso falla cardíaca, falla renal, falla hepática, pacientes con enfermedades reumatológicas. Para el caso de los factores de riesgo obstétrico, ¿no? La propia cesárea, ¿no? La retención de productos de la concepción, ¿no? Una ruptura prolongada de membranas, gestaciones múltiples, plagios cervicales, ¿no? Procedimientos, en este caso, en este caso, amniocentesis, ¿no? O hematomas en el video operatorio, ¿no? Entonces, la presentación clínica, ¿no? Va a ir en respuesta a la infección. Puede tornarse hipotensa, puede tornarse taquicárdica, puede haber fiebre, puede haber cambio en la fórmula leucocitaria, ¿no? En un primer momento. Pero lo que de alguna forma va a diferenciar de que nosotros podamos determinar o hacer un diagnóstico, en este caso temprano, de una paciente en estado séptico, es siempre primero mantener la sospecha diagnóstica, porque esta gestante se descompensa, ¿no? Porque esta gestante empieza a presentar alteraciones en la frecuencia respiratoria, porque de repente hay cambios tipo fiebre, no puede haber alteraciones en este sentido, disminución del apetito, a veces empiezan a presentarse cambios sutiles, ¿no? Pueden estar, como digo, de alguna forma condicionados por alguna causa que pueda ser obstétrica, como una causa que pueda ser no obstétrica, un problema hasta de diarrea, puede ser un problema de infecciones urinarias, ¿no? Puede ser un problema de neumonía, ¿no? Que generalmente pues, son una de las causas
más frecuentes, ¿no? Entonces, para esto se debe de alguna forma implementar una herramienta rápida de cabecera para la detección, en este caso, del deterioro materno. Entonces, las herramientas diagnósticas son sugeridas en este caso en este artículo tomado de la web, y es perlas diagnósticas para el diagnóstico de sepsis en obstetricia. Sugiere, ¿no? En este caso se puede utilizar el score QSOFA como una medida de screening, ¿no? De screening que nos puede ayudar a determinar, en este caso, el pronóstico, si en el caso del paciente tuviera un cuadro de sepsis, ¿no? Y en el caso del SOS, de la escala SOS, ¿no? Tiene un valor predictivo negativo de aproximadamente 98.6%, ¿no? Entonces, con un puntaje de aproximadamente 6 puntos. Entonces, esta determinación, de alguna manera, si nosotros utilizamos estas escalas, nos va a poder ayudar a determinar si realmente la paciente está en un cuadro séptico, ¿no? El screening del QSOFA, tenemos aquí el QSOFA modificado, ¿no? La frecuencia respiratoria, más de 22 respiraciones por minuto, aceleración del sensorio en menos de 100 milímetros de mercurio, ¿no? Esto es para el QSOFA de personas males. En el caso obstétrico, sabemos que los cambios fisiológicos durante el embarazo van a alterar la frecuencia respiratoria. Puede tener esta paciente muchas veces la frecuencia respiratoria un poquito más aumentada por el cambio anatómico, en este caso el crecimiento del abdomen ocupado por el útero grávido, que va a condicionar un aumento de la frecuencia respiratoria que no necesariamente puede estar condicionado por una infección o por una fase séptica. Alteración del sensorio, que de alguna manera muchos estudios han visto que no hay muchos cambios en el nivel del sensorio en la gestante, a no ser de que ésta ya tenga pues un compromiso mucho mayor, ¿no? Y la presión arterial sistólica menor de 100, generalmente pues ahí vemos de que en el caso de la gestación las presiones tienden a ser un poquito más bajas, ¿no? Presiones por encima de 90, 91, entonces tuviéramos que hacer un QSOFA, en este caso este tipo de QSOFA en una gestante al término, pues tendríamos posiblemente 2 puntos, ¿no? Entonces, para esto, de alguna forma se ha intentado modificar esto. Hay un estudio en Nueva Zelanda, que también, en Australia y Nueva Zelanda, que han modificado el score, en este caso con una frecuencia respiratoria mayor de 25, ¿no? Y una presión arterial sistólica menor de 100. También se está considerando igual la alteración del sensor. Entonces tenemos el QSOFA para definir, en este caso, la disfunción orgánica, ¿no? El QSOFA, que es una escala que generalmente usamos en la UCI para determinar, en este caso, paciente clínico con un problema de shock séptico, que es lo que recomiendo también, ¿no? Para la valoración de la disfunción orgánica, ¿no? Y el compromiso de algunos órganos, dependiendo, obviamente, del puntaje, ¿no? Entonces, para esto también se ha, este mismo grupo neozelandés, australiano, lo que está, propone el uso del SOS, ¿no? El score de sepsis en obstetricia, ¿no? En este caso con una puntuación, perdón, los valores, ya los parámetros que miden son la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, la frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, cambios en la fórmula leucocitaria, ¿no? Y alteraciones en este caso en el lactato. Que de alguna manera son un poquito más sensibles porque si podemos evidenciar en este caso los valores que te dan tanto para un puntaje de 1, el caso por ejemplo de la frecuencia cardíaca 120, 129, sabemos que de alguna manera van a haber cambios en la frecuencia cardíaca también durante la gestación. No necesariamente te llegan hasta 105, 110, pero generalmente tienden a ser un poquito, tienden a aumentar, ¿no? Entonces esto te da un puntaje de 1, ¿no?
La presión arterial sistólica también ya es lo normal tener frecuencia, presión arterial sistólica por encima de 90, ¿no? Cosa que de repente en la escala, en el PIB-SOFA no lo vamos a evidenciar por la frecuencia, perdón, la presión arterial, que de alguna manera va a estar un poquito más, el límite es un poquito más alto, ¿no? Y bueno, sí, algunas de las variables que de alguna forma nos pueden evidenciar que van a existir cambios, que pueden ser cambios sutiles, ¿no? Pero que van a ser mucho más coincidentes con el estado propio de la gestación, ¿no? Que de alguna manera van a reflejar cambios y que pueden condicionar también alteración en el resto de los órganos, ¿no? Entonces, bueno, ya hablamos de los factores de riesgo, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Una vez que nosotros determinamos en una paciente con alta sospecha clínica de un cuadro séptico, ¿no? Estamos sospechando también de un probable foco infeccioso, ¿no? Tenemos un puntaje y de alguna forma lo que nos toca hacer en ese momento es implementar toda una serie digamos, de acciones que vamos a tomar para poder manejar de forma adecuada al paciente en un estado de sepsis, ¿no? Sea una paciente, en este caso, en este caso gestante o no gestante, o en este caso puérpera, ¿no? Entonces, las causas, ¿no? Las causas las que podemos haber evidenciado, ¿no? Sean de obstétrico, origen no obstétrico, ¿no? O procedimientos que se puedan haber presentado, ¿no? Generalmente pues a la cabeza, las de origen obstétrico, ¿no? En este caso la colonitis, los abortos sépticos, ¿no? Infecciones de herida de cesárea, ¿no? Y en el caso de un origen no obstétrico, ¿no? Tenemos en este caso a la cabeza las infecciones urinarias, que son las principales causas de ingreso a la UCI, ¿no? Las infecciones respiratorias. En esta época de COVID también hemos tenido ingresos por neumonía COVID, ¿no? De igual forma también hemos visto que han tenido sus características, ¿no? Que definitivamente por el compromiso respiratorio, ¿no? Es que han tenido muchas veces que ser internadas en el servicio, ¿no? Entonces, el manejo, como ya lo hemos visto en el caso del sepsis campaign, que recomiendan la resucitación inicial con fluidos, menos de las 3 horas, el inicio de la antibiótico temprana, de la antibiótico terapia, antes de la primera hora, ¿no? Y el control de las fuentes, de igual manera, antes de las 6 horas, ¿no? Entonces, estos son los bundles que se han instaurado, ¿no? La medición, en este caso, de los niveles de lactato de forma inicial. Se toman los cultivos, obviamente, antes de iniciar. Se prefiere antes de iniciar la terapia antibiótica empírica, ¿no? Iniciar con antibióticos de amplio espectro. La inclusión de fluidos 30 mililitros por kilogramo en el paciente hipotenso, ¿no? El inicio de vasopresores, la medición de la presión arterial media, ¿no? Y algunos estudios, en este caso de imágenes, ¿no? Pero en lo que respecta al tema de la reanimación hídrica, se contempla 30 cc en 3 horas. Esto se hace, pues obviamente, pacientes no gestantes, son pacientes normales, digamos, pacientes no obstétricos, ¿no? Entonces, recomiendan que aproximadamente debería ser un bolos pequeños, ¿no? De 500, 400, 300 cc. Se va valorando la respuesta de forma continua, ¿no? Esto no es que le dejo los 300 cc aproximadamente 3 horas, que sean más o menos 2 litros de fluido, lo dejamos en 3 horas y bueno, esperamos, ¿no? Tendremos que hacer una respuesta continua a cada uno de los bolos que vamos dando de forma independiente para valorar si este paciente va a necesitar de repente asociar otro tipo de terapia para poder manejar y mejorar en este caso la respuesta
a la terapia, ¿no? Entonces, siempre los cristaloides de primera mano, ¿no? Sea solución salina normal o lactato de Ringer, ¿no? En el caso de que tengamos pues utilizar, digamos, más volumen de reanimación masiva, pero esto, digamos, no, de primera mano, el volumen cristaloides, ¿no? El volumen cristaloides aproximadamente 20 cc por kilogramo de peso en las primeras 6 horas, en las primeras 3 horas, perdón, e ir valorando la respuesta de acuerdo a los bolos que vamos infundiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a monitorizar? Bueno, generalmente en el periodo sucesivo lo que usamos presión venosa, saturación venosa, presión arterial media, ¿no? En este caso, lo que son medidas estáticas, dinámicas, ¿no? Pero que de repente en un entorno, digamos, en el que no tengamos estos medios, sí podemos valorar la presión arterial media, ¿no? Podemos ir valorando, en este caso, si el paciente empieza a orinar, ¿no? Si el estado de conciencia de alguna manera mejora, ¿no? O si hay, digamos, si es que tuviésemos en este caso el laboratorio, una valoración, en este caso del lactato, en el cual podamos ver nosotros de que hay cambios, ¿no? De que hay mejoría, que hay disminución en estos niveles. En caso de que no lo tengamos, obviamente, como les digo, hay otras ventanas de perfusión. Podemos ver el tema del llenado capilar, incluso el grado de perfusión cutánea que nos puede a nosotros dar luces a que estamos realizando una reanimación hídrica adecuada, ¿no? Entonces, bueno, estos son otros parámetros dinámicos, ¿no? Pero en el caso de que nosotros, a pesar de que hayamos pasado volumen, no estemos dando los retos de fluidos y dentro de las primeras 3 horas no logremos, digamos, mejorar la presión arterial, no logremos mejorar en este caso la perfusión adecuada, en este caso el tema del llenado capilar, de la perfusión cutánea, tendríamos que iniciar el uso de vasopresores, ¿no? En este caso noradrenalina de primera línea, no dopamina, no fenilefrina como está explicando aquí, ¿no? En segunda línea, vasopresina también, ¿no? Hay artículos que mencionan que el uso de noradrenalina y vasopresina en pequeñas dosis, pues de alguna forma mejoran el perfil de la actividad, en este caso de los vasopresores y con necesidades de medicamentos en dosis bastante bajas, ¿no? Pero generalmente pues se dice que la noradrenalina tenemos que pasarla por una vía central, ¿no? Pero no. La noradrenalina, de acuerdo a las recomendaciones del CNI, también recomiendan poderlas pasar por una vía periférica, ¿no? Cada ampollita de noradrenalina aproximadamente de 4 miligramos, se pone 2 ampollitas de noradrenalina en Volutrol y eso se empieza a hacer con goteo, obviamente tiene que ser controlado de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto, quiera o no, nos va a ayudar a mejorar un poquito la presión arterial y de esa manera también mejorar el grado de perfusión arterial. No nos olvidemos que no solamente estamos tratando de mejorar la perfusión a nivel sistémica de la mamá, sino también estamos tratando de mejorar la perfusión a nivel, en este caso, del producto, ¿no? Del bebé, ¿no? Entonces, esto, y bueno, ya esto podemos ir utilizando también otro tipo de vasoactivos, inotrópicos o glutaminas. Nosotros vemos que de repente el corazón está necesita mejorar un poco más la fuerza de contracción para mejorar la perfusión, mejorar la llegada de volumen, ¿no? A cada uno de los órganos. Y de última línea, ¿no? Vamos, la hidrocortisona, que de alguna forma lo que va a hacer también es en casos de pacientes con insuficiencia suprarrenal condicionada por el cuadro séptico, ¿no? No mejor, ¿no? Entonces, tenemos aquí el perfil de los agentes vasoactivos de cada uno de ellos, ¿no? Filipina, en este caso filipina, dopamina, glutamina, como les repito, lo que se recomienda es principalmente la norepinefrina, noradrenalina, ¿no? Seguido por la vasopresina. Aquí están las dosis de cada uno de ellos, ¿no? Aproximadamente unos 50 microgramos por minuto para la noradrenalina, norepinefrina, y por la vasopresina de 0.01 a 0.04 unidades por minuto.
Entonces, luego de que nosotros ya hemos iniciado volumen, ¿no? Mantenemos obviamente la indicación de la reanimación hídrica, no nos quedamos ahí, seguimos nosotros manteniendo, en este caso, el aporte de fluidos, el aporte de cristaloides, que es de primera línea, seguimos manteniendo, y consecuentemente agregamos pues en este caso el vasopresor. Se dice, menciona también y recomienda que el uso del antibiótico, de la antibiótico-terapia dirigida, debe ser dentro de la primera hora, ¿no? Nosotros estamos tomando los cultivos, estamos de alguna forma, hemos solicitado toda la analítica, toda la teoría que en este caso pudiésemos tener a la mano para poder hacer, digamos, una valoración, ¿no? Y buscar el foco de inicio, el punto temprano, en función muchas veces a nuestra sospecha diagnóstica, ¿no? En función al antecedente de nuestro paciente, ¿no? Entonces, debe ser el antibiótico de amplio espectro y dirigido a ciscos urinarios, cisco, en este caso uterino, poliomelitis, cisco pulmonar, con antígenos que puedan cubrir, antibióticos que puedan cubrir gérmenes que afectan a nivel pulmonar, ¿no? Coli muchas veces a la cabeza para las infecciones urinarias, ¿no? Klebsielas, algunos gram negativos, gram positivos, que muchas veces son los que pueden predominar en algunos lugares, ¿no? Lo que nos hablamos muchas veces es conocer el perfil microbiológico que pudiésemos estar manejando en cada uno de nuestros establecimientos, y en función de eso elegir el tipo de antibiótico, ¿no? Entonces, los esquemas se han planteado muchas veces de la ficción. Tenemos gram positivos, gram negativos, ¿no? Tenemos el estreptococo, en este caso el hemolítico del grupo A, gram positivos, ¿no? Los gram negativos, E. coli, Klebsiella, Enterobacter, ¿no? Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Y en algunos casos los anaerobios que pueden estar acompañados, muchas veces con gram negativos, Streptococcus, bacteroides, Clostridium, ¿no? Y de alguna forma los miselanos, realmente muchas veces no se logran aislar en los cultivos, ¿no? Pero lo importante, o sea, lo que tenemos definir y llevar es que siempre se inicia con una cobertura antibiótica de amplio espectro en función del síndrome que presente la paciente, ¿no? Y progresivamente pues se puede ir haciendo una especie de desescalada en función de los resultados tanto del cultivo como en la evolución clínica del paciente, ¿no? Entonces, la terapia antibiótica, como mencioné, ¿no? Tiene que ser guiada por un síndrome, puede ser guiada por la tinción, en este caso el GRAM, ¿no? O puede ser una terapia guiada por patógenos que pudiesen ser ya conocidos o pudiesen ser como el que personas que tienen infecciones urinarias residuantes, ¿no? Historia de antibiótico resistencia, historia de ingresos, pacientes hospitalizados, que muchas veces cambia realmente el espectro del germen y la violencia de cada uno de estos, ¿no? Entonces, en este caso, el espectro para el tratamiento, ¿no? Va de esta forma, y como les digo, en función de la evolución clínica, nosotros vemos si vamos escalando, en este caso, la cobertura antibiótica, o muchas veces, en algunos casos, como ha sucedido también, muchas veces incrementando, porque dentro de la cobertura de la terapia antibiótica nosotros mantenemos o manejamos dentro de las primeras 48 horas al no ver mejoría. Entonces, muchas veces puede tratarse de gérmenes que son un poco más resistentes, ¿no? Entonces, bueno, los factores, como ya los dijimos hace un momento, ¿no? Cada uno de los factores que pueda tener los pacientes en función del perfil de cada persona, ¿no? Y en función del perfil o la virulencia del germen asociado, ¿ya? Entonces, bueno, de alguna manera la monitorización no acaba
después de las primeras 2 o 3 horas, sino obviamente hasta que nosotros tengamos estabilizado al paciente, ¿no? Una vez que el paciente se ha estabilizado, digamos, con dinámica, de alguna manera mantenemos la monitorización, ¿no? Y vamos valorando en función de la respuesta, si es que ha sido, en este caso, un foco, puede haber que requiera intervención quirúrgica, pues obviamente tiene que manejarse, ¿no? De forma quirúrgica. No necesariamente todas las pacientes con un cuadro de sepsis, pues en este caso obstétricas, van a culminar el embarazo, ¿no? Algunas muchas veces por problemas de infecciones de tipo urinario que hacen un cuadro séptico, no necesariamente terminan culminándose la gestación. Se da un tratamiento adecuado, se le da la reanimación hídrica inicial, se le da la cobertura antibiótica, siempre lo posible tratar de ser lo más agresivo posible, porque esto va a influir mucho en los resultados, dependiendo también el tiempo en que se determina. Nosotros hacemos un diagnóstico temprano, hacemos un diagnóstico tardío. Muchas veces una infección urinaria puede tener matices distintos dependiendo del tiempo en que es diagnosticado o encontrado en este caso, ¿no? O en pacientes, obviamente, con diagnóstico de codiagnosis específico, pues esto sí, de una forma determinaría que se tiene que experimentar la gestación, ¿no? Bueno, como mencionamos, el control de la fuente, la evaluación minuciosa, se descarta la presencia de un foco, en este caso, el que puede haber, el que requiera ser eliminado, ¿no? Los esteroides, en el caso de los esteroides mencionamos en el inicio, en este caso, para poder manejar el estado en este caso de un shock séptico que no mejore pese a las medidas iniciales instauradas, ¿no? Para poder mejorar el estado de la insuficiencia suprarrenal. La ventilación mecánica, la injuria pulmonar aguda, que si bien es cierto, no todas llegan, solamente algunas, pero sí en algún momento, perdón, pero sí en algún momento de la sepsis, su demanda de oxígeno puede aumentar. Entonces, a eso también nosotros deberíamos agregar un suministro adecuado de oxígeno para evitar que justamente el paciente también se agote, ¿no? Entonces, quiera o no, la sepsis va a ir no solo al punto inicial de infección, por ser una respuesta adaptativa, perdón, es decir, una respuesta inflamatoria inadecuada, ¿no? Se refleja al resto de órganos o sistemas produciendo cambios que pueden ser perjudiciales tanto para la evolución de la mamá como la evolución del producto, ¿no? Entonces los controles de glicemia, sí, hay que ir valorando de forma continua los valores de glucosa cada 2, cada 3, cada 4 horas, dependiendo del momento en que estemos, ¿no? Entonces, y si la paciente, pues, la paciente tuviese antecedentes de enfermedad, en este caso diabética de base, ¿no? La profilaxis necesariamente de heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular, cualquiera de las dos podría estar indicada, ya por el tema justamente de la agregación, ¿no? Por el tema del consumo de factores de coagulación, en este caso fibrinogen, como un reactante de fase aguda de la inflamación tiende a caer, porque en este caso tiende a adherirse a las paredes de los vasos más pequeños y eso producir eventos de trombosis, ¿no? Entonces, eso es lo que a la larga va a generar injuria o daños, más que todo en órganos de riñón, de pulmón, de miocardio, ¿no? Y a la vez va a generar consumo, pues, tanto de factores de coagulación como elementos, ¿no? Las profilaxis de úlceras de estrés, en este caso, los antiácidos, ¿no? Inhibidores de los receptores H2, aparentemente son mucho más eficaces, en este caso, que el sulfato, pero de alguna manera tienen ciertas restricciones. En el caso de los inhibidores de bomba de protones para él, ¿no? Entonces, las potenciales indicaciones maternas y fetales para el nacimiento, en este caso en el sepsis severo y shock séptico, las tenemos aquí toda la lista, ¿no?
que sí, pues si bien es cierto, van a condicionar que se tenga que culminar la gestación, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo. Espero haber abarcado parte de, porque realmente es un tema bastante extenso y necesita realmente bastante investigación, ¿no? Para de alguna forma poder delimitar ciertas cosas, en este caso, marcadores para poder mejorar la atención, para poder optimizar el diagnóstico. Pero sí, definitivamente, la sospecha clínica, ¿no? En este caso, es de gran ayuda para nosotros, ¿no? Para poder determinar. Entonces, siempre pensar en la posibilidad de que pueda haber sepsis en una gestante o en una puérpera que se esté complicando desde el punto de vista, digamos, funciones vitales, frecuencia cardíaca, temperatura, y que de repente sea un tanto inespecífico. A veces más vale sospechar, ¿no? Descartar la posibilidad de que pudiese tenerlo a enfrentarnos pues a una sepsis en la que quizás ya no tenga un retorno, ¿no? Eso, bueno, sería todo. ¿Alguna pregunta? Sí, muchas gracias, doctor Víctor Gutiérrez, por toda la información que nos ha brindado. Tenemos algunas preguntas que nos han realizado los participantes. Nos preguntan desde el primer nivel de atención, ¿cuáles son las primeras medidas a tomar en cuenta con sepsis materna y cómo sería la referencia de la paciente? Ya. Sí, bueno, como mencionamos, en pacientes con sepsis materna, lo primero es, una vez que hemos identificado el cuadro de sepsis materna, la hidratación de base, ¿no? El tema del manejo de la bulimia, valorar cuánto estamos en el tema de presiones, cómo están percibiendo el resto de órganos, en este caso, el que quiero o no es un órgano más que nosotros tenemos que monitorizar ese producto, ¿no? Entonces, si hay cambios en las latidos cardíaco-fecales, si hay alteraciones, ¿no? Esto de alguna forma condicionaría a que esa paciente sea atendida de inmediato, ¿no? Para el tema de, obviamente no se inicia la cobertura antibiótica en todas las situaciones de las que hemos hablado durante la exposición. Para el tema de referencias, las consideraciones que hay que tener siempre es el tiempo de instauración de furia, ¿no? Obviamente nosotros manejamos en función de nuestra capacidad resolutiva, ¿no? Pacientes que de repente están en un cuadro séptico que requieren un manejo quirúrgico, digamos, mayor, a que de repente se tiene que referir de repente a la paciente, ¿no? A ver, si fuese algo inminente que comprometiera la vida, necesariamente sí tendría que ir con algunas indicaciones para el traslado. No nos olvidemos que la sepsis es tiempo dependiente. Mientras más tiempo este paciente tenga un manejo inadecuado o tengamos un manejo que no cubra, digamos, las expectativas o que no mejore a corto plazo, vamos a tener que este paciente va a seguir una secuencia de eventos que van a acabar con su reserva fisiológica funcional y a la vez va a generar más daño en el paciente, ¿no? La sepsis tiene un grado de mortalidad bastante alto cuando se convierte en un shock séptico, ¿no? Entonces, definitivamente tiene que haber condiciones necesarias, ¿no? El traslado de una ambulancia especializada, el uso de repente de vasopresores vibrantes, el traslado, ¿no? Bueno, esas cosas y obviamente el mantenimiento de la hidratación de forma continua, una oxigenación adecuada. A veces los viajes o los tramos son bastante largos, ¿no? Entonces esas cosas siempre tienen que ir coordinadas porque de esta manera el lugar que también los va a recibir sabe qué condiciones va a recibir el paciente y deja también las recomendaciones en función de qué va a requerir este paciente para el traslado, ¿no? Muchas gracias, doctor Gutiérrez, por la respuesta. Nos preguntan también cómo podemos valorar el uso de hipotensores sin que afecte al feto. Ya, bueno, en este caso,
medicamentos que puedan generar hipotensión, ¿no? Hipotensores, ha dicho, ¿no? Sí, doctor. ¿Sí? Ya. Generalmente, pues, las cargas de volumen, cargas previas de volumen, antes de la administración de medicamentos, son de bastante utilidad, ¿no? Cargas de volumen, en este caso, bolos pequeños de 500, 400, 600, ¿no? Antes de nosotros administrar un medicamento que pueda generar. No sé si es que de repente quizás estaría refiriendo al impacto de qué tipo de medicamento en específico. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Tenemos otra pregunta. Bueno, si bien lo mencionó durante su presentación, nos preguntan, bueno, de acuerdo a las causas más frecuentes de sepsis materna, ¿cómo podemos prevenir este cuadro? Ya. Yo creo que eso sí va bastante con el tema de la sensibilización a los pacientes, de sensibilización, pero sensibilización de forma temprana, en la atención primaria, ¿no? Identificar siempre signos de alarma, pues, en la gestante, dependiendo del estado en que se encuentren los controles, pues obviamente son bastante importantes, ¿no? Pero más que todo es un tema de educación, ¿no? Pasa que generalmente, pues, pasan por alto algunos cambios que pueden presentar las pacientes durante su gestación, ¿no? Y lo que generalmente sucede, la persona que de repente por la cuadra, por el barrio, sabe un poquito más de esto, lo otro, indica una cosa, indica otra, y eso muchas veces alarga el tiempo de atención. Entonces, lo principal es, creo, la educación para que los pacientes, para que sepan reconocer, y obviamente el control también de esa manera nos permite a nosotros llevar una monitorización de esos parámetros normales, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros, digamos, tenemos ya un mapeo del estado normal de esta paciente, ¿no? Y podemos determinar si es que realmente hay cambios congruentes con el estado, ¿no? Felicitaciones y muchas gracias, doctor Víctor Gutiérrez Juárez, especialista en medicina intensiva del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Ha sido un gusto haberlo tenido con nosotros el día de hoy y muchas gracias por compartir esta información tan importante que permite fortalecer las capacidades del personal de salud. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Agradecemos también a todos los participantes por la atención prestada. Esta telecapacitación la podrán volver a visualizar en nuestro canal de YouTube, Telesalud Misa Telecapacitaciones, donde también podrán encontrar las telecapacitaciones que se vienen desarrollando en articulación con el Hospital Nacional Docente Madrileño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Los invitamos a suscribirse y compartir esta valiosa información. Muchas gracias, muy buenas tardes.